Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno y a sus familias. Una vez más, Dios me permite servirles con el mensaje de su palabra y continuamos aprendiendo juntos sobre el tema que hemos estado hablando. Confía en Dios. ¿Qué razones tenemos para confiar en Dios? Bueno, en las lecciones anteriores hemos aprendido que Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Y hoy vamos a estar mirando otra razón por qué los cristianos debemos confiar siempre en Dios. Porque Dios es fiel. Esa es la razón para nosotros aprender. Dios es fiel. Y siempre estamos basándonos en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37, donde ustedes se acordarán que la palabra de Dios dice ahí que no debemos de perder vuestra confianza, por supuesto, refiere en Dios. Dios es fiel. La raíz hebrea de donde se traducen las palabras fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento, pues significa lo siguiente: soportar, permanecer, apoyar. Cuando se aplica a una persona, significa a alguien a quien otro puede apoyarse con seguridad en él. La palabra griega usada ahora en el Nuevo Testamento, siempre sobre esto de fiel y fidelidad, significa uno que es total y absolutamente confiable. Uno quien es digno de confiar. La fidelidad significa o implica firmeza, certeza y permanencia. La fidelidad es algo inmutable, inquebrantable. Y refiriéndonos a Dios o aplicando la fidelidad a Dios, pues encontramos que es un atributo, es una virtud del carácter de Dios. La Biblia refiere de Dios así, declarándolo, que Dios es fiel. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, leemos, o voy a leer la palabra que dice así, repito, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bueno, ya encontramos que la Biblia refiere de Dios que Dios es Dios fiel. Salmo capítulo 119, versículo 90, también refiere de que Dios es así, es fiel. Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, igualmente el apóstol Pablo aquí está refiriéndose que Dios es Dios fiel. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, igualmente. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 también. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ahí el apóstol Juan pues también está refiriéndose a Dios, que Dios es fiel. Él dice, bueno, si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, todas estas declaraciones, todas estas afirmaciones que la Biblia hace en referencia a Dios, ¿en qué nos ayudan? O le preguntaría, ¿a qué y a dónde quieren llevarnos? Bueno, sin duda estas referencias bíblicas nos quieren llevar
a que pensemos y creamos y confiemos que Dios es alguien, que Dios es uno en quien usted y yo podemos confiar plenamente, en quien usted y yo podemos también apoyarnos con total confianza en las dificultades de la vida. Dios es fiel tanto en afecto como en solidaridad. Dios es fiel en cumplir o en hacer su voluntad. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios es fiel en hacer o llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Dios dice algo, cuando Dios dice que hará algo, no hay duda alguna que así será hecho. No hay obstáculo alguno que puede impedir hacer lo que ha dicho que se haría. ¿Por qué los cristianos entonces debemos continuar, seguir confiando en nuestro Dios? Ya decíamos, bueno, otra razón que tenemos para nosotros seguir confiando plenamente en Dios es que Dios es fiel. Y pregunto, ¿Dios es fiel a qué? Bueno, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas. En cuanto es fiel Dios, pues Dios es fiel en todo. ¿Cuándo Dios es fiel? Bueno, Dios es fiel en todo tiempo. Y la pregunta que sigue es interesante. ¿Con quiénes Dios es verdaderamente fiel? Sin duda con sus hijos, con sus hijas, sus siervos, siervas y ministros. Es decir, una vez Dios habla, es imposible, totalmente imposible, que sus palabras o su palabra regrese a él vacía, regrese a él sin cumplir, regrese a él sin haber completado la tarea o el propósito por el cual Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus promesas. Quiero leer en Isaías, en su capítulo 55, repito, Isaías capítulo 55, en su versículo, vamos, 10 y 11. Repito otra vez, Isaías 55, versículo 10 y 11. Lo leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se da cuenta, amados hermanos y hermanas, cuando Dios le decía habla? Es imposible que lo que habló, que lo que prometió, no se vaya a cumplir. Se cumple, se cumple, se cumple a su tiempo, a su tiempo. Es decir, Dios cumple fielmente su palabra, Dios cumple fielmente sus promesas. ¿Por qué entonces, amados hermanos, debemos seguir confiando en Dios? Porque Dios
es verdadera y absolutamente fiel. Por tanto, queridos hermanos, hermanas, siempre esforcémonos en reconocer que el Señor nuestro Dios es el Dios verdadero, es el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación, y nuestra fidelidad y amor a Dios, pues de parte de nosotros debe también ser mostrada, porque Dios muestra su fidelidad, su amor a cada uno en todo momento. Dios es fiel para los que le obedecen y cumplen sus mandamientos. Ya leíamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, pero también podemos considerar San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, en su versículo 20, leo lo que la palabra de Dios dice: enséñenles que guarden todas las cosas que yo he ordenado. Y lo que sigue, hermanos, sin duda es una gran afirmación de parte del Señor. Luego dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora nos preguntamos, o preguntémonos, ¿qué nos ha prometido Dios a nosotros? Bueno, aquí está. Nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y como Dios es absoluta y verdaderamente fiel, pues Él va a honrar la promesa que nos ha dicho. ¿Sí? ¿Qué más nos ha prometido Dios a nosotros? Bueno, nos ha prometido que no nos dejará, que no nos abandonará nunca, nunca. Y entonces, lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumple, Él lo cumple. ¿Qué haremos entonces, hermanos y hermanas? Bueno, lo que haremos es seguir confiando en Dios, porque Dios es fiel. Él no sabe fallar. Él no cambia. El escritor de la carta a los Hebreos dijo así en su capítulo 10, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Su fidelidad es permanente, su fidelidad es inmutable, de manera que usted y yo podemos apoyarnos siempre, siempre en Dios. Ahora, a nosotros, ¿qué nos pide nuestro amado Dios, que estamos aprendiendo que Él es Dios fiel? Bueno, vale la pena que juntos recordemos lo que la palabra de Dios nos dice a nivel personal, le diré, y a nivel de iglesia. Apocalipsis capítulo 2, voy a leer Apocalipsis capítulo 2. Ustedes conocen esta escritura, el versículo 10. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, si de tribulación hablamos, ¿verdad? Pues diríamos, ya tenemos 3 meses de estar, ¿verdad? Pues confinados, ¿verdad? Por esta pandemia que sin duda es difícil
es difícil. Y entonces al final del texto dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, confiemos en Dios como el niño confía en su madre, como el niño confía en su padre. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.